Muy buenas noches, señoras y señores, jóvenes estudiantes. La editorial de la Universidad Técnica Nacional les da la más cordial bienvenida a este acto de presentación del libro El Tigre Luminoso, del escritor Alfonso Chase, que tengo aquí a mi lado. Para iniciar, vamos a escuchar el mensaje del señor Federico Arce, director de la editorial de la Universidad Técnica Nacional. Muy buenas noches, estimado señor rector don Marcelo Prieto Jiménez, directores, vicerrectores, señores y señoras miembros del Consejo Universitario, estimados compañeros del Consejo Editorial, señor José Matarrita, estimadísimo señor Alfonso Chávez, comunidad universitaria y público en general, sean bienvenidos. La presentación del libro que nos reúne en la noche de hoy representa y engloba de la mejor manera la transmisión a través de las publicaciones que fomenten el progreso y la cultura que pueda realizar una editorial como la nuestra, tanto en su misión como en su visión, siendo un instrumento para alcanzar dichos fines. Y es así que tenemos el orgullo de presentar nuevamente a los ávidos lectores, no solo de nuestra universidad, sino de nuestro país, una gran publicación como lo es El Tigre Luminoso, del poeta y ensayista costarricense Alfonso Chase Brenes. Premio Magón, Premio Aquileo Echeverría, así como el Carmen Lira, entre múltiples premios y galardones. Hablar de Chase es evocar su prolífica obra que transita desde décadas atrás, convirtiéndole en un referente para todo aquel que desee adentrarse y a la vez salirse de lo normal. Otear su obra es sentir de una u otra manera el arte, como bien lo expresa Chase. Es ese sentimiento de transmitir, mantener ese espacio personal y público, en el cual el arte es la principal sustancia de su personalidad y vida cotidiana. El Tigre Luminoso, en esta nueva edición de este siglo que hoy presentamos, con dos variantes y con un gran trabajo de diseño, de animación y artes gráficas deseadas por el autor, sale a la luz siempre con la vigencia que caracterizó a la obra 3 décadas atrás, donde irrumpió como un trabajo que atentó contra la mitología que suele recubrir el campo literario, con su abundancia en alusiones sarcásticas a los poetas y a la poesía. Claramente se alude a representaciones racionales del sujeto hablante para ser reutilizado como bien lo locura Manuel Picado en su prólogo. En El Tigre Luminoso encontramos que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya. Es encontrar la angustia del futuro de la mano hacia una evaluación del pasado. Chase una y otra vez no solo intenta, sino que entra y penetra en la dermis del ser humano, con un lenguaje muchas veces disfemístico. Ejemplo de ello, y a todas luces vivencial con lo acontecido en estos días, es el siguiente extracto de su obra. La crisis del fútbol es un agradable ejemplo de toda la crisis general del sistema. Una sonrisa irónica que percibirla es la más agradable respuesta del público para con sus dirigentes, los árbitros y sus ayudantes negros y ligeros, los opilotes constantes de tanta algarabía. Unos y otros se corresponden y ayudan para poder seguir la marcha del inevitable partido. A nivel de nuestra editorial, la elaboración del tan preciado libro significó un importante reto en el cual, tras 2 meses, horas de trabajo y múltiples reuniones con don Alfonso, dieron como resultado que fructificase esta obra. Este noble compromiso de nuestra universidad, no solo para con él, sino para nuestro país, plasmando en esta publicación su visión de mundo, su visión del yo, las meditaciones del poeta y a la vez las elocuencias del crítico. Chase es en su proceso de arduo trabajo un incansable, un comunicador social, un cuentista innegable en la extensión cultural. En palabras de Henry Moore, no hay jubilación para un artista, el arte es una forma de vida y como tal no tiene fin. Muchas gracias, maestro don Alfonso, por buscar cobijo y forma a esta nueva publicación en nuestro fondo editorial. Esperanzados estamos en que los elementos y figuras gráficas insertas en las páginas impresas evoquen una reminiscencia de su Alicia en el País de las Maravillas, logrando así identificarle y reflejarnos con su obra. Por lo tanto, muchas gracias a ustedes y sobre todo al maestro de la pluma y el verbo irruptor. Muy buenas noches. Vamos a escuchar ahora las palabras del autor del libro que estamos presentando esta noche, Alfonso Chávez.
Muchas gracias a la Universidad Técnica Nacional, a don Marcelo Prieto, al señor Matarrita, a Federico y a Emily por editar este libro. En realidad fue una selección personal, pienso yo, de don Marcelo y otras personas que pensaron que un libro como El Tigre Luminoso debería reeditarse. El Tigre Luminoso se tiraron, cuando se editó, 5.000 ejemplares que se fueron muy rápido, pero como asustaron a tanta gente, ¿verdad?, con una gran discusión sobre si era poesía o no era poesía, y el veredicto de un jurado de primera categoría, que todo el mundo estaba pensando que se había leído bien el libro. El jurado era don Isaac Azofeifa, don Fernando Centeno, Jorge Charpentier. E intervino una señora muy rara de nuestra época, que se llamaba Lilia Ramos, que dijo que si no se publicaba el libro ella iba a ser un escándalo. No había necesidad de escándalo, pero sí el libro causó una gran divergencia, sobre todo porque el costarricense creía que la poesía era la poesía. Este libro es prosa poética, era una cosa totalmente como nueva, y que fuera aceptado por esos tres señores los puso a ellos en un estado muy interesante, que es el estado que se dio quien establece el canon en las escuelas de literatura. En esa época habían, dijéramos con todo el cariño que les teníamos, unas cacatúas que determinaban que era poesía, que era prosa, que era ensayo, que era texto. Entonces la literatura en el 82, como todo en Costa Rica a partir del 78, porque los libros son históricos, empezó a tener en las escuelas de literatura grandes cambios. Las escuelas de literatura, pues estaba la gente todavía viendo el canon, por ejemplo, de Magón, ¿verdad?, como cuentista, y de Aquileo como poeta, y no como empezó a discutirse por primera vez si don Joaquín García Monge era de verdad el primer escritor que había dado Costa Rica, y Lisímaco Echavarría, que era un poeta de San Ramón, tenía derecho a estar en ese canon. Entonces el libro son los diarios de un poeta en el 78, es una generación que acababa de vivir un periodo muy interesante, que es el del 70 al 74 y del 74 al 78, que es un periodo en que los que no éramos otra cosa, pues éramos liberacionistas, éramos sandía, éramos verdes por fuera y rojos por dentro. Entonces el Tigre Luminoso es un proceso también de transformación. Yo soy uno de los pocos costarricenses que no le da vergüenza seguir creyendo en la socialdemocracia. Ya tengo 75 años y ya he visto cosas horrorosas, ¿verdad?, en nombre de la política, y creo que la socialdemocracia está viva también. Es muy interesante porque este libro prevé, ¿verdad?, un gran acontecimiento que fue la revolución sandinista, por llamarla de alguna manera, que fue donde esos pícaros comandantes, ¿verdad?, y una musa horrorosa, que se hizo horrorosa porque la política lo vuelve a uno fea, que se llamó Rosario Murillo. Rosario era una gran poeta, era una tigra luminosa en la época. Entonces desde ese momento se les veía la cola, que no había tal revolución, que todo era un cambio, váyase Somoza, váyanse todos esos, pero que dejen las casas de los grandes burgueses para ir a vivir nosotros. Es también interesante, es un libro que es político, es un diario. Ya empezaba en Costa Rica la gran división del Partido Comunista, que nadie sabía porque había división, pero todos sabían que se relacionaba con Nicaragua. Gracias a Dios Costa Rica nunca iba a tener ninguna revolución sandinista ni que se le pareciera. Habría sido horrible ver a todos esos sinvergüenzas encaramados. Seguíamos siendo, en mi caso, el libro lo demuestra, y siempre lo he pensado así, era morista. Yo tenía un sujeto de adoración por Manuel Mora y la idea del comunismo a la tica.
a lo Manuel. Entonces en el 78 yo empiezo a ver cómo me retiro de todo eso. Ya había estado en Cuba dando clases, había visto la farsa que era también el sistema cubano, que bueno, sí, hacía comedores escolares y todo eso, pero había una serie de cosas vitales para el ser humano que habían desaparecido. Entonces fue una gran depresión positiva, ¿verdad? Que si no existía el poeta, el yo, el ser humano, no iban a existir las multitudes. Ese es el tigre luminoso, que es también un proceso de iluminación, ¿verdad? Es volver a Blake, todos deben haber oído hablar del gran poeta Blake con el tigre luminoso. Y un maestro que yo tenía de lejos porque me tocó el último año de vida de él, que era José Lezama Lima, ¿verdad? Uno en esa época tenía devociones un poco chifladas, ¿verdad? Digamos, Henry Miller, Anaïs Nin, Lezama Lima, Gabriela Mistral, una serie de personajes que yo bauticé, que aparecen también en este libro, como los santos laicos. ¿Me explico? San Joaquín García Monge, San Omar Dengo, Santa Carmen Lira. Ya estaba harto de ver San Antonio de Padua y de todo eso en las iglesias, y de pronto inventé una iglesia laica, que eran hombres y mujeres que habían dado su vida por nuestro país, por nuestra cultura, por todo lo que para mí significaba y que sigue significando la cultura occidental. De Platón y Aristóteles a la fecha. Un poquillo San Agustín, un poquillo Santo Tomás y cero San Pablo. San Pablo produce urticaria. Entonces es un proceso, cuando la gente leyó eso, la primera persona que reaccionó en contra fue Rocío Fernández de Uribarri, de La Nación, porque una señora un poco desquiciada se le ocurrió proponerlo para el premio Áncora. Como yo le decía el premio Áncora, ánfora, porque más bien era una ánfora, se armó otra discusión sobre el libro. Entonces yo expliqué lo que siempre he explicado, que son los diarios que yo llevaba, ¿verdad? Apuntes, nunca ha sido serio para hacer un diario, querido diario. Hoy estuve en la Universidad Técnica Nacional, estaba Rudolf Bell, era Rudolf Bell, sí. Entonces, ahí vamos en adelante, eran apuntes, ¿verdad? Y en 5 focos culturales que definieron, pienso yo, mi generación latinoamericana, que era La Habana, Bogotá, México, Nueva York y en mi caso San José. ¿Verdad? Yo nunca he creído que los nicaragüenses son mejores poetas que nosotros, no. Que me digan que tienen una novelista como Yolanda Yamuno, no la tienen. Un novelista como Fallas tampoco. Entonces nosotros que somos llenos de complejos, de creer que Costa Rica en el fondo era una taza vacía, no. Costa Rica era un país que había producido figuras tan extraordinarias como Brenes Messén, que realmente Brenes Messén es extraordinario. El problema es que el canon lo establecieron en los 20 y sacaron todo lo que no les querían. Hasta que llegaron los años 40, apareció Yolanda, apareció Fabián, apareció Joaquín, apareció la generación del 40. Nosotros fuimos una generación como sándwich, ¿verdad? Viva el 48, pero también viva el doctor Calderón Guardia, ¿verdad? Un viejo cabrón, pero había hecho las reformas sociales, que no las hizo con la ayuda de los camaradas, nada, eso fue posterior. El doctor tenía un cerebro propio, yo tuve la oportunidad de conocerlo, parecía tontón, pero era más bien vivón, y tenía una mujer extraordinaria que se llamaba Yvonne Clays, que era el cerebro de todas las reformas social de Lovaina. Entonces la generación de nosotros creció estilo sandía, no podíamos ser tan verdes, porque estaba Charo Fácil, qué horrible Charo Fácil, y tampoco tan rojos, porque también estaba Ferretto. ¡Ay, qué horrible Ferretto! ¿Me explico? Entonces una generación muy rara que escribía lo que le daba la gana, eso es lo que quiero decir. ¿Verdad? Que era de Bravo, Chase, Julieta Dobles, Laureano.
más otros que quedaron en la generación sándwich, que tiene que ver con esto, que es una generación que nadie conoció de verdad, que era Ana Antillón, una mujer maravillosa también que se fue a México, que se llamó Ninfa Santos, ya más viejonas, Sol Arguedas, Eunice Bodio, toda una serie de gente que se cansó de lo que era el Paseo Colón. La vida de nosotros empezaba en Cuestemoras y terminaba bajo el pipí o de no sé qué de León Cortés. ¿Verdad? Estábamos hasta aquí de eso. Y la Guardia Morada, y Ticalinda, y el Punto Guanacasteco. Esa es pura basura. ¿Me explico? Costa Rica es el Vals Leda. No sé si han oído el Vals Leda. De Julio Fonseca. Muchos no lo conocen porque les dieron un atolillo con el dedo. Eso es el Tigre Luminoso. Está centrado en el hombre. Por primera vez yo acepto lo que es el humanismo occidental. Era muy discutible, pero en la universidad ya se hablaba de eso. Ahora el humanismo siempre es visto muy raro. Hasta ese Jonathan Prendas dice que las cosas son muy humanistas. No quiere decir nada, no sabe qué está hablando. El humanismo es la base del renacimiento, de la cultura, de la belleza, de todo lo que nosotros somos herederos en Costa Rica. Y tuve una visión de esas que tiene uno viendo del volcán Irazú, que Costa Rica era singular, que como Costa Rica, por suerte, no se parecía ni a Nicaragua, ni a Honduras, ni a El Salvador, ni a Guatemala, ni a Chiapas, y menos a Panamá. Eso era mal visto. Había una etapa en que todo el mundo quería la centroamericanización de Costa Rica. Es uy, qué terrible, a Costa Rica nunca llevaba la revolución. Por suerte que nunca llegó. ¿Me explico? Por una cosa muy simple, que está en el libro, que es los muertos. Imagínense, la revuelta de Nicaragua lleva 214 muchachos muertos. A nosotros nos tocaron 10.000 indios en Guatemala. Casi toda la generación de escritores en El Salvador. En Honduras ni se diga. Honduras nunca ha puesto nada. Pues la gente la matan. En Nicaragua ni se diga. Los más grandes valores de la revolución nicaragüense se murieron en la montaña o los empujaron a una muerte prematura para quedarse esos horribles 5 comandantes, incluida la tal Rosario, ¿verdad? La comandante, como el tanto, me acuerdo que le decían. Bueno, eso para nosotros era sufrimiento, seguro ustedes estaban en otra cosa, criando hijos y todo eso. Nosotros no sabíamos ni eso, lo único que sabíamos era escribir. Y una cosa que a mí me impulsó mucho, que era el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje costarricense? ¿Yo hablo como costarricense o no? ¿Parezco que soy de Cúcuta? Qué raro, porque habla y escribe Alfonso Chase así. Bueno, la base del lenguaje costarricense es don Joaquín García Monge y Lisímaco Chavarría, Brenes Mesén y una figura que logra crear los primeros cuentos en los 40 costarricenses, que es Fabián Dobles, que celebran el centenario y nadie ha leído nada de Fabián Dobles, o muy poquito. De la historia, sí, Costa Rica tenía historia. Desde que llegó Cristóbal Colón a Catay o a Limón, donde ustedes quieran, ya llegó él y vio unas indias psicodélicas con unos dijes raros, tratando de seducirlos a ellos, y a Colón le dio miedo, ¿verdad? Y el almirante dice, y su hijo también, que la gente que vive ahí era la gente más linda que se le pudo haber ocurrido. La primera vez mandan a las chiquillas psicodélicas, unas inditas que sin taparse nada, ni no usaban ni taparrabo, los descubridores las devuelven con un montón de basurilla, y un libro muy lindo. Vuelven a ellas en la mañana siguiente a hacer sus ejercicios rítmicos, las vuelven a llevar al barco donde viene el almirante, las vuelven a devolver. A la cuarta vez, los indios, que son más vivos de la cuenta, llevaban cosillas de oro. Y entonces ellos devolvieron espejitos más elaborados. Y todo, ese es el descubrimiento de Costa Rica. Entonces yo siempre tuve una idea, y además en Costa Rica no tuvimos a Pedro Arias Dávila, vino Juan de Caballón, un agricultor, vino Vázquez de Coronado,
desciende hasta Marcelo Prieto. Todos descendemos aquí de ellos y de la India con Queseco, su concubina. Los concubinos no estuvieron de moda hasta Luis Guillermo Solís, ¿no? El concubinato escandaloso en Costa Rica ha sido de comida diaria. No hay ningún problema. Esa ilegitimidad fue interesante para mí. Es raro. ¿Qué se da? Imagínense. Tenía como 30 años, yo me diera cuenta que Carmen Lira era hija natural, que Omar Tengo no se llamaba Omar Tengo, que Roberto Brenes Mesén no se llamaba Roberto Brenes Mesén, que don Pepe era un extranjero, que no nació realmente, mentalmente, en otro país que no fuera Europa, que Teodoro Picado era Michalski. Me explico, la bastardía del costarricense determinó una manera de ser que en mi libro también se nota. Obviamente las señoras de la nación, las grandes damas de la ánfora, les daba horrores. Ellos querían ser, que fueran línea recta. ¿Qué más ocurrió? En el 80 yo tengo esa iluminación de lo que es un tigre luminoso. La política ya me daba asco, me aburría. Pero todavía la vanidad mía me hacía querer hacer cosas en política. Un fracaso total. Yo sí soy un perdedor. Entonces, lo único que me quedaba a ganar era la poesía. Seguí escribiendo. Y bye, la política no servía, no era oficio para mí. Y luego me fui a México, donde empecé a descubrir lo que se llama las inscripciones, ¿verdad? Yo había sido amigo de Eunice Bodio, de las que vivían allá, una mujer maravillosa que se llama Sol Arguedas, que seguro Marcelo conoce, es la ideóloga de la socialdemocracia más importante, que es de Alajuela, por cierto, hija de don Samuel Arguedas. Y me fui a Venezuela, en la época del oro de Venezuela. Del oro será la vequilla que tenía, pero descubrí lo que Venezuela era en un cruce de caminos, y me sirvió de mucho. ¿Qué más puedo decir de este libro? Este libro, bueno, ellos, Federico y la chica esta, hicieron una edición preciosa. Realmente eso es parte de a partir de esa edición, la editorial de la Universidad Técnica Nacional nunca va a volver a ser igual, ¿verdad? No solo por lo que sube una editorial. En contraste, yo el mundo editorial lo conozco bien por las ediciones en otras editoriales. La poesía dejó de ser para mí un mecanismo de consolación. Me explico, publiqué varios libros en que afirmaba en la poesía un ser histórico costarricense que no tenía que ver con ningún otro escritor, no por vanidad, sino por afirmación de una personalidad. Yo adoraba a Isaac, que era mi maestro, a Jorge de Bravo, que era mi amigo, Laureano, que era mi enemigo, Julieta, que no era nada, y ahí seguía, ¿verdad?, con figuras tan interesantes como Carmen Naranjo. Entonces se les dio a Carmen Naranjo. ¿Me explico? Era muy interesante. Y un enemigo que me hizo serme yo mismo, que fue don Beto Cañas. Don Beto Cañas no me soportaba, pero a mí me gustaba lo que hacía él, entonces yo le decía, bueno, ya Beto. Él escribió un libro horroroso, según mi papá, que se llamaba A los 8 años. Una apología al revés de lo que era el calderonismo. En esa época, mis papás eran calderocomunistas. ¿Me explico? Un poquito de Manuel Mora, cero de Arnoldo, Adolfo Braña, Luisa González, Carmen Lira y don Pepe, que era una figura. Mi papá inventó un eslogan horroroso que le costó mucho, que se llamaba: lo que el doctor te prometió, Pepe te lo cumplió, ¿verdad? Entonces los galderistas no sabían qué hacer. Y hice un análisis del canon. ¿Quién hizo el canon en Costa Rica? Porque los chicos leen en el colegio y en la escuela eso. ¿Quiénes fueron? Descubrí una amiga enemiga terrible que era Emma Gamboa, también de Alajuela, San Ramón. Emma ganó la revolución del 48, todos los maestros, profesores, peleó con Corina Rodríguez, persiguió a Adela Ferreto, impuso un canon horroroso que se llamaba Paco y Lola. ¿Se acuerdan? Mamá, masa, la masa, papá, lee el periódico.
los chiquitos como loras. De eso privó mucho tiempo, pero la historia se brinca eso. Al final de cuentas, quedaron los libros que realmente quedaban. Y descubrí la juventud costarricense. Todos los procesos ideológicos y todo. Había una cosa que Marcelo tuvo que ver, pero hasta también creo que se le olvidó, que era la juventud liberacionista. La juventud liberacionista era una majadería. Don Pepe se ponía histérico con las ideas de Manuel Carvalho y todo eso. Bueno, ellos eran los jóvenes de la época, eran lo que yo llamo, y le puse ahí en lo que le dediqué, el ayer, el hoy y el mañana. Nos enseñaron a nosotros el sentido del futuro. Si ustedes no son el futuro, vayan, tírense al río Toyogres, porque no tienen nada que hacer. O vayan a comer al mall, City Mall. Eso no es el futuro para nadie, ¿verdad? Esta universidad es el futuro. Ya el sistema que habíamos fundado en los 80, empezó en el 70 y ya tenía síntomas de corrupción, de molestia. Apareció una figurilla que se llama Don Guido Sáenz, que era la oligarquía de Escazú, ¿verdad? Entonces esos señores, don Pepe los puso para hacer algo, ¿verdad? Y entonces ya entró en crisis. Apareció una prima de nosotros, Marina Olio, que era un desastre, Marina como ministra de Cultura, una cosa que se inventó ahí, ella no sirvió ni para adelante ni para atrás, y un señor que fue pésimo presidente que se llamó Rodrigo, ese carazo. Después fue bueno, pero como presidente fue horroroso. Luis Alberto, me estoy curando en salud. Luis Alberto inventó junto conmigo y otros el Instituto del Libro, ¿verdad? Yo ya había dirigido, había tenido un programa, no duré ahí ni un año. Me echó un viejo horrible que se llamaba Benjamín Pisa. Benjamín Pisa era un viejo del movimiento Costa Rica Libre, que decía que yo era un espía de la Unión Soviética. Más, para terminar, no, ya lo estoy abrumando, ¿qué hace uno para escribir un libro como estos? Es tejer memoria. Cuando ustedes lean ese libro, si lo leen, hay memoria. El escritor que no teje memoria, pues no es un escritor, creo yo. La memoria de ustedes, ¿quién de ustedes que está aquí la va a escribir? Tiene que haber alguien que escriba la memoria de ustedes. La generación sándwich, la generación horrorosa de los 8 años del PAC. ¿Quién va a escribir eso? ¿Me explico? Con el mudo de oro que recibe un salario de $11,000 al mes, carro y casa. Ese es Otón Solís. Ninguno de los grandes escritores, ni artistas, ni políticos de la época terminó tan horrendamente su carrera política. ¿Me explico? ¿Saben lo que son $11,000? Más que las pensiones de lujo que tanto hablan. Por lo menos pagaron. Eso hay que decirlo. Ya en ese librillo está por ahí. Es poesía eso. De pronto me importó un pepino que era, si era poesía o no, sino que era escribir. Me explico, decir lo que yo sentía. Si era poesía, obviamente no era poesía estilo, no sé, concherías, no eran concherías, era poesía. El contenido del libro es ético, ¿verdad? El escritor está para decir lo que piensa, no es un escritor comprometido. Yo no estaba comprometido con el marxismo-leninismo ni nada, estaba comprometido con la historia de mi país, que había fusilado a Morazán, que tuve el valor de fusilar a Morazán para que no jodiera más. ¿Me explico? Que hizo la revolución del 48 y creó la Segunda República. No me daba vergüenza. Me parecía que era lo que había que hacer ya. Y un enfrentamiento verbal social con la gente que había escrito antes que yo. Las grandes carcamales de barrio Amón, todos venían de ahí. La que no era Collado era Cañas, la que no era Escalante, la que no era Pinto era Ivamos. Todas amigas de uno, pero era la oligarquía en esa época. Carmen Lira no se editó nada hasta que yo edité los libros de esto. No lo que hay que Carmen Lira escribió solo los cuentos de mi tía Panchita. No, Max Jiménez publicó 5 novelas importantísimas. Eso forma parte, ustedes lo van a ver ahí,
de El Tigre Luminoso. La gran lucha, yo no la entendí mucho, si era poesía, qué era, por qué de eso. Se quedaron callados con lo que dijo Isaac, con lo que dijo Lilia y todo, y que yo nunca supe por qué lo dijeron. Pero ellos sabían que yo estaba hablando por ellos, eso es muy interesante. Don Fernando Centeno me lo dijo, mira, yo escribí eso porque era lo que alguien tenía que decir ya. Una cosa muy interesante, que es una idea de García Monge, que los molinos de viento son gigantes. Nunca hagan caso que les digan, no, pelear contra molinos de viento es no pelear contra gigantes, no. Los molinos de viento son gigantes. La gente que está en el Ministerio de Cultura y Educación, la oligarquía costarricense sabe por qué están ahí. Ya no vamos nosotros a decir, ay, ¿por qué están? No nos importa eso. Me explico que está en justicia y paz o lo que sea. Eso se va, es endogámico, se va reproduciendo. ¿Verdad? El papá de Marcelo, el papá del otro no son grandes figuras de la oligarquía. Mi papá era un relojero, habían dicho. Pero leíamos todos, estábamos al día. Siempre en una visión concreta de lo que pasaba. Este es mi país, este soy yo. Una cosa que incluyó mucho, que está en este libro, es el estudio de la República Centroamericana Federal. ¿Por qué Costa Rica se salió? ¿Por qué Costa Rica nunca quiso participar? Porque no era porque éramos pendejos, o no era porque nos cobraban impuestos, porque nos mandaban a pedir 300 soldados a pelear la guerra de Guatemala, todo eso. Historiadores, Rafael Obregón Lorillo. Entonces Costa Rica tenía una visión diferente. ¿Por qué Carlos Luis Fallas escribió Gentes y Gentecillas? La mamita llora. ¿Por qué Carmen Lira escribió Bananos y Hombres? Y puso primero Bananos. ¿Por qué Yolanda Oriamunos escribió La Ruta de Sebastián? ¿Por qué Eunice Odio se fue taconeando a agarrar el avión del AXA y nunca volvió? ¿Por qué Paco Zúñiga hizo su gran obra en México y no volvió? ¿Por qué Cartona Peña no volvió? ¿Por qué Sol Argueda se convirtió en una figura internacional y no volvió? ¿Por qué don Vicente Sáenz no volvió? Yo a todos esos señores, algunos los conocí, les dije, si ustedes no volvieron, pero yo sí vuelvo. Conmigo se la ven. ¿Verdad? Defender lo que era parte de una historia que en mi casa, es importante tener casa, en Atillo, relojería Chase, mi papá era relojero. Ir al Liceo del Sur, o ir al San Francisco College, ni a la Lincoln. No teníamos plata para pagarle al chiquito Chase el bus hasta la Lincoln ni hasta el Valle del Liceo del Sur. Un Claudio Sánchez Fernández, un señor de Alajuela muy interesante, interesantísimo. El tigre luminoso, el concepto del tigre luminoso, yo lo definí después, conforme fui escribiendo, diciendo voy a publicar este libro, voy a publicar este libro. Nunca creí que lo fueran a probar así, y menos que fuera publicado de manera tan linda por la Universidad Técnica Nacional, que a partir de esta edición tendrá que ver qué hace, cómo edita. No, hay otro libro muy lindo del escultor, ¿cómo se llama? Sí, del resumen. Es uno de los libros que en la próxima feria del libro le vamos a pedir al Consejo Universitario, si le parece, y a Marcelo tener un localito en la feria del libro, con todo lo de ellos bien lindo y que diga Universidad Técnica Nacional. Todo eso es muy importante. La difusión del libro, de nada me vale a mí que ustedes estén ahí sentados, qué buenos, qué bien me siento, pero que el libro se compre para leerse. ¿Verdad? En este caso una edición muy linda y una edición paperback para lectores que quieran hacer eso. Yo en lo que es del 84 para acá, lo que he hecho y escrito es un diario de al diario, en poesía, en novela. Como a ustedes les gusta saber todo lo que uno hace, ¿verdad? Yo espero. Me interesó mucho la narconarrativa, la narconovela. Por ejemplo, todo, bueno, el Palidejo, han oído hablar, Alajuela.
lo vimos en el estadio vendiendo empanadas chiquititas. ¿Me explico? Ahora Costa Rica es otra cosa. El próximo libro mío es una que empieza con el momento, el año santo del 75, que es Daniel, cuando empieza la cadencia total de las instituciones públicas, y hay que inventar cosas como el IMAS, esas otras cosas que ayudan a que no haya pobreza. Ya con Carlitos inventó 11 cosas por las cuales se muestra que no hay pobreza. Los pobres son iguales, ¿verdad? Y no hacer una escuela de primer mundo para maestros del tercer mundo y para chiquitos del cuarto mundo, que no tienen ni cuadernos, ni nada, no tienen que andar recogiendo, ni todo, que ganamos con esta cosa tan maravillosa. Entonces, es otra Costa Rica, es otro, yo tengo 75 años, es otra manera de escribir. Me interesan los sicaritos, ¿verdad? He entrevistado a 12 sicaritos. Sicaritos son entre 15 y 24 años. ¿Me explico? ¿Cómo me pagan 200,000 colones para matar a esa vieja hijueputa que no conozco? Es una mentalidad, es un estilo, es una manera de ser. ¿Me explico? Está desde un marido que quiere matar a la esposa o la esposa viceversa al marido, hasta enemigos del narcotráfico. Hay 5 muertes todos los días por ajusticiamiento. Pero ustedes saben, leyendo cómo les fue a la selección, qué pasó con el machillo, taca. Es más fácil eso. Los evangélicos leyendo igual. ¿Me explico? Y los pack lovers esperando que le den a un sobrino un trabajito. ¿Me explico? Son varias Costa Ricas. Pero yo en poesía escribí rendición de cuentas. ¿Qué puede hacer un poeta? Rendirle cuentas a sus lectores. ¿Qué estamos viviendo? ¿Me explico? Que empezamos a vivirlo, no, desde, no sé, 2000, bueno, desde Abel Pacheco para acá, que no hizo nunca nada, ¿verdad? Y ahí vamos. Es el sistema político que está podrido, no somos nosotros ni los políticos. El sistema mantiene esas mansiones que ustedes ven, ¿quién vive ahí? ¿Qué comen? ¿Cómo barren? ¿Cómo será el baño? ¿Cómo cagan? ¿Verdad? Porque la gente no le entra a eso. Eso es lo que yo tengo que escribir. En prosa, vean qué raro. En poesía es otra cosa. Y rendir cuentas. Esto he hecho yo. ¿Verdad? Y tener la suerte que me editen este libro en la Universidad Técnica Nacional, UTN. Ya uno dice eso. En la época de estos compañeros, que no se retrase la época y que la editorial le dé plata y que de verdad, yo creo que puede ser una editorial. Yo pertenezco ya a esta edad a varios sistemas editoriales. Presido la cosa digital del Estado y sé cuánto es lo que toca, ¿verdad? Y cuánto se vende. La UNED, todo, bueno, la UTN se puede convertir en una editorial de impacto, ¿verdad? Haciendo libros que la gente compre, ¿verdad? No vamos a decir, ay, como en mi época, 10,000 libros para que todo el mundo lea. No, si no leen, con costos el horóscopo y Mafalda, ¿verdad? Y una cosa en recetas, han visto choricitos a la tica, tiqui tiqui. Eso es Costa Rica. Pero debe haber gente viviendo, escribiendo, haciendo otras cosas que no conocemos. A cualquier edad. ¿Verdad? Cuando yo me reúno con los de 70, todo el mundo le da un ataque y no. Estamos mejor que los de 15. Como pensamos y vemos mentiras que hay problemas de edad. Lo inventan esas instituciones que ponen a los viejitos pintarrabiados a bailar el punto guanacasteco. Unas viejitas horribles en un proceso de decadencia. No, señor, no. Los viejitos tienen que ser productivos. Y lo son. Ni son cuidadores de chiquitos, ni nada. Y indudablemente
que es otra visión de mundo. Pero nunca hay que dejar de no pensarlo. ¿Me explico? ¿Quiénes más apaleados que los maestros y escritores? ¿Cómo no va uno a desfilar en una huelga? Por lo menos 300 metros. Si me van a quitar mi pensión, si me van a la canasta básica, si me van a robar no sé qué. Para eso están ahí las celdas Camachos y todas esas. ¿Verdad? ¿Acaso están ahí otra gente? No. ¿Me explico? Y además todo se hunde el PAC. Usted sabe que ellos tienen ministros prestados, notables prestados. El Frente Amplio desapareció para que doña Patricia sea la ministra glamorosa de la mujer. Jamás la sacan en nada. ¿Verdad? La oligarquía nuestra es muy astuta y muy perversa. Nos premia, nos chinea. Hoy fiesta en el Country Club, Alfonso no va a ir. No va a ir. ¿Me explico? Tiraría pedos químicos en el Country Club. ¿Me explico? Una persona con una visión como esa es muy difícil. Y no me importa que sea difícil. Ahora hay poetas y escritores que tienen una visión más amplia que la mía, por supuesto, y más claro lo que quieren hacer. Yo leo los cuentos que mandan a las editoriales y las recomiendo. A veces no estoy de acuerdo, pero las recomiendo. Vamos a publicarle un libro muy lindo a Christopher Montero en la UNED, en la antigua y vieja narrativa. Eso no se hacía. ¿Me explico? Y él lo mandó, es un libro, el libro vale por su propio valor. Vamos a publicar las fantasías de Juan Silvestre, Cañón Lira. Vamos a publicar, no sé, Gentes y Gentecillas, como una obra del siglo. Yo estoy en una comisión editorial que trabaja y que ha insistido con Federico, debe estar viendo el celular, lo voy a reportar, del Bicentenario. Te explico cuáles son las 100 obras más importantes escritas en Costa Rica, a partir del bachiller Osejo, la gramática de Osejo. Se llama pensamiento propio. ¿Verdad? Todo eso es parte de la cotidianidad. Todo no lo podemos hacer. Todo no lo podemos hacer. Y el valor que tiene la extensión y la difusión universitaria, básica en cualquier institución pública. Si la universidad no hace las cosas, ¿quién las hace? Agua. Nadie las hace. Gracias. ¿Me explico? Y sí que es eso que la universidad haciendo campamentos de chiquitos y todo. Pues claro que tiene que hacerlos. ¿Quién hace eso? Nadie. ¿Verdad? Eso, para mí, sigue siendo este país una nación de profesores. ¿Verdad? No de niñas. La niña pochita, no. Antes lo que había era el profesor, el maestro. La niña pochita siempre ha existido. Pero a la gente le gusta una imagen de lo que es masculina de la enseñanza. Vean qué raro. Me puede mandar, ¿cómo se llama? La señorita o señora Mora a la cárcel. No, un maestro. ¿Se acuerdan lo que era el maestro? Un Omar Dengo, un Arnoldo Ferreto era un maestro. Esas gentes que nos acordamos. Entonces, bueno, eso dio origen al Tigre Luminoso y posiblemente los que lo leyeron antes en la UTN se acordaron de todo eso que estaba en ese libro. Que no ganó ningún premio. Todos dijeron, no, es un libro demasiado violento, ¿cómo se le ocurre que le vamos a dar el premio Áncora o el premio nacional? No. ¿No ve lo que dice ahí? Claro, lean. Predecía, el poeta es un profeta. Los poetas son profetas, sí que va a pasar. Todos sabemos que va a haber una crisis económica, ¿verdad? No se necesita ser profeta y leer las obras de la ministra de Economía. No sabe por dónde va la cosa. Por eso hay que agarrar el hueso y defender. Eso fue lo que yo pensé. En realidad, el Tigre Luminoso es un manifiesto político. Estilo Sandía. ¿Verdad? Sabiendo que el hombre es falible. Que Rosario Murillo era una de las poetas más
finas, elegantes, una de las mujeres más bellas, y se convirtió en una bruja. Solo le falta una escoba. ¿Qué es lo que hace a que la gente se haga así? El poder. ¿Quién destruye los partidos políticos? El poder. El único poder real es el poder de enseñar y el poder de la obra de arte. Eso fue lo que yo propuse en este librito, que ahora sale rejuvenecido en esa edición tan linda, insisto, con una portada terrible. Es el Bosco, es el Bosco. ¿Lo he visto que se está devorando a alguien? Sí, claro que se están devorando. ¿Alguna preguntilla? Y hay que dejar hablar a Marcelo, algo que diga, no sea malcriado. Preguntas, se reciben preguntas. No sé sobre qué. Don Marcelo, unas palabritas, no sea así. Ay, perdón, protocolo. ¿Para qué voy a hablar después de Alfonso? Me pregunto. Ustedes han visto la lección que nos dio ahí sentados, solamente haciendo recuerdos y barajando un poquito las razones por las cuales escribió el libro luminoso, el Tigre Luminoso. Es un premio Magón, el premio más alto que a la cultura otorga Costa Rica, y yo diría en algún sentido el pueblo costarricense. Es un premio Magón que ha dedicado su vida a cumplir la misión que tiene el poeta, la misión que tiene el intelectual, a través de la poesía, a través del ensayo, a través de la pintura, a través de la danza. Su misión es decir la verdad y denunciar la mentira. ¿No es cierto, Alfonso? Sí, mi verdad y mi mentira. Mentira. Porque mucha gente discrepa de eso. Sin duda. Pero Dios guarde, no diga uno la verdad de uno. Está jodido. Dice que no es comprometido. Ha tenido un compromiso a lo largo de todas sus obras. Un compromiso que se le sale en todas las palabras. Es un compromiso con la libertad. Es un poeta de la libertad. Que además es novelista. No lo citaron los compañeros que hicieron la presentación como novelista. Ha cultivado todos los géneros. Y cuentista. Y otros géneros que ustedes, pintura, pero otros libros que uno no se explica, que podría no explicarse, con esa irreverencia y esa lucha por la libertad. A alguna gente le parece como una especie de demonio, pero Alfonso tiene un libro bellísimo que yo, no creyente, lo leo cada rato, que es una historia sobre la Virgen de los Ángeles extraordinaria. Y ahora me estaba confesando que tiene una imagen de San Miguel ahí en la casa. Para que lo proteja de los malos, de las tentaciones. Alfonso es uno de los intelectuales que ha marcado y sigue marcando el siglo XXI. Nos sentimos muy orgullosos de su cercanía con la Universidad Técnica Nacional. Yo les recordaba hoy a los compañeros en Consejo de Rectoría que Alfonso ha sido amigo de la universidad antes de que fuéramos universidad. Alfonso fue el primer intelectual que invitamos y que vino con todo gusto y con toda voluntad a dar una lección inaugural al viejo Cuna. Hace mucho más de 10 años dio la lección inaugural cuando comenzamos a procurar dar lecciones inaugurales en el Colegio Universitario de La Joya. Alfonso ha estado siempre cerca de la Universidad Técnica Nacional y hoy nos sentimos realmente muy orgullosos de poder tener una edición del Tigre Luminoso. El Tigre Luminoso es todo eso que Alfonso ha dicho, es un manifiesto político, pero también es un manifiesto filosófico, también es un manifiesto personal sobre las creencias, sobre lo que debe ser, sobre lo que debería ser, sobre lo que el poeta considera que debe ser. En el estilo, en esas estrofas en prosa, cortas, terminantes,
amarradas, que dan un mensaje contundente e indudable, es como leer al mejor Nietzsche en algunas de sus obras. Muchas gracias. ¿Quién tiene cosillas de otra generación? Yo quisiera hacer un agradecimiento, además del que le hago a Alfonso y a los compañeros de la editorial, y una felicitación a un compañero que por aquí está presente. Me refiero al compañero Luis Enrique Méndez, allá está detrás, es el secretario del Consejo Universitario. Luis Enrique Méndez, Alfonso, transcribió todo el texto de este libro, lo mecanografió nuevamente de aquella vieja edición de la editorial de Costa Rica, la cogió y la pasó a digital para que la editorial pudiera tener un texto base sobre el cual trabajar para hacer esta maravillosa edición. Y yo recuerdo que yo pasaba cuando la Secretaría del Consejo estaba por aquí, y a veces salía de la oficina a las 8:30 de la noche, y veía la luz prendida y le tocaba la puerta y me asomaba. ¿Qué estás haciendo? El tigre luminoso, me decía, el tigre luminoso. Y estaba transcribiendo el tigre luminoso, lo que disfrutó, estoy seguro, enormemente. Pero le tenemos que agradecer eso, nos entregó el texto base para hacer esta edición. Alfonso quería, y se lo digo a la editorial, que fuera una edición popular, una edición muy barata, una edición que pudiera adquirirla la juventud, que pudiera adquirirla todo el mundo, que fuera muy accesible. Y publicamos una edición popular, ahí está, pero yo me empeñé y le dije a Federico que le hablara a Alfonso y que le pidiera permiso para hacer una edición un poquito más lujosa, porque el tigre luminoso tiene que difundirse, desde luego, pero algunos bibliófilos también tenemos el derecho de tener esa edición de pastadura, así en la mesa de noche, tenerla a la par del escritorio, tenerla con muchas marcas, como se marcaba la Biblia antes, las viejitas que leían la Biblia, que iban marcando lo que tenían que volver a leer, tenerla con muchos marcadores en sus párrafos fundamentales, para tenerla a la par, para tenerla siempre cerca. Nos sentimos muy orgullosos de esa edición de lujo también, además de la edición popular. Y la volvemos a editar aquí con mucho gusto, Alfonso, para que tengan algo de qué reclamar las viejas cacatúas. ¿No es cierto? Hace mucho tiempo que no hablan de nosotros. No, pero es que están muertas. Bueno, pues, con razón te dejaron tranquilo. Alfonso Chase, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dejarnos editar esta obra, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta oportunidad en que estamos rindiendo homenaje a un poeta, a un escritor, a un intelectual costarricense que de verdad ha tenido una vocación abierta y constante, permanente, inclaudicable por la libertad, asentada esa vocación por la libertad en un enorme amor por Costa Rica. Muchas gracias a todos. Bueno, llegó el momento de hacer la entrega simbólica del libro en sus dos versiones, ¿verdad? Llamo a don José Matarrita, que es el presidente del Consejo Editorial, don Marcelo y don Federico, para que procedan a hacer la entrega. Uno cada uno. Marcelo, vos también. Muy bien. Hay una. Muchas gracias. No conocía este libro. Yo conocí en los 80, volví a mediados de los 90 y me perdí algunas cosillas de por acá. Muchas cosas las vivimos juntos y estábamos de acuerdo, a veces opuestos en muchas cuestiones. Empecé a leerlo ahora que lo tengo. Y a pesar de que a nivel estilístico no tiene nada que ver, pero me recordó a Basho, a los haiku de Basho, no por la forma literaria, o sea, por la forma de haiku, sino por la forma conceptual en que están escritos los párrafos.
un poco así como dialéctico, cantando una cosa y al final dando una síntesis que además se opone a todo lo anteriormente dicho. Pero lo que dijo, perdón Marcelo, bueno, me cayó tarde, pero me cayó, en realidad tiene que ver con Nietzsche, una cosa que se llamaba los aforismos, ¿verdad? Es la literatura aforística, posiblemente a la hora de hacer el libro del diario, si la poesía yo tomé el aforismo. Es una manera de referirse, y por supuesto Nietzsche era, ¿verdad? Parece mentira, era Marx en lo social, Carlos Marx, y Nietzsche en lo social también. Nunca hubo un dogma, eso es lo que quiero decir. Siempre hubo más allá del dogma. Y Nietzsche realmente fue importante, nos liberó en la cosa religiosa esa totalmente horrible que existía, ¿no? La religión misma es libertad, como dijo Marcelo. Y los grandes pensadores de izquierda y de derecha lo que han luchado por la libertad. ¿Para qué va a querer uno tenerlo todo si no tiene libertad? Bueno, yo creo, perdón, que eran menos las diferencias, es decir, no teníamos tanta que nos separaran, ¿no? En el caso tuyo. Gracias. Buenas noches. Para usted, ¿cuál es la visión de que sea un tigre? ¿Qué representa para usted ese panel? En el inicio del libro lo tengo, nunca me queda muy claro, pero ser un tigre es una persona que reacciona como un tigre. ¿Me explico? Es que el tigre de este libro es el tigre de Blake. Blake es un gran poeta místico que plantea que en el fondo somos tigres, si queremos serlo. Pero nada más es una figura muy bella en la literatura, en la pintura. Buenas noches a todos. Yo quiero expresar mi sentimiento. Lo que realmente siento ahorita, lo llevo 4 meses atrás. Cuando llevé por mi primera vez una humanidad, yo se lo comenté a José Matarrita, primer curso con él. Yo dije, siempre anhelé llevar las humanidades por mi edad, por una cosa social. No pude ingresar a la universidad cuando yo quise. Y yo le dije a José, yo siempre he estado con esa inquietud de qué es eso. Y con lo he ido llevando, y ahora con un curso con don Alex, cada vez me convenzo más de que realmente está llenando mis expectativas. Porque don Alex un día de esto nos dijo que qué hemos hecho en el mundo, qué se ha dejado en el mundo, qué ha pasado en Costa Rica, qué personas han dejado algo. Y como usted, caballero, lo veo cara a cara y veo que usted ha dejado una huella. Y esa huella me impulsa a ese sentimiento que el profesor nos decía que vamos a dejar nosotros, que realmente sí podemos hacer una diferencia, podemos dejar algo. Y para mí, como les digo, mi deseo es llevar a las generales y poder aprender y poder ser una mejor persona. Y con este tipo de foros, con este tipo de enseñanzas de profesores, yo siento que lo estoy cumpliendo y cada vez siento un mayor deseo en hacer esa diferencia, poder dejar algo, no por darse el taco como otras personas lo hacen, como yo sé que usted ha dejado algo y está dejando algo y no se hace taco. Yo quiero dejar algo y ese es mi sentir. Gracias. Una preguntilla ahí que le planteo, que me parece importante, que lo que usted dijo, súper importante. Hubo un momento hace unos 15 o 20 años que se querían eliminar los estudios generales, ¿se acuerdan? Y los estudios humanísticos para que la gente entrara de un solo tiro. El humanismo es una conquista realmente de la cultura nacional y reafirmado por la izquierda en los años 70. Se dijo no al humanismo. ¿Por qué? Porque leíamos a Mano, leían todo eso. El humanismo es la base, ¿verdad? En el que me refiero yo es un poco el humanismo occidental, ¿verdad? Es una cosa personal, pero el humanismo existe en todas las culturas. Pero el humanismo es la base de usted, de Marcelo, mía, de todos nosotros. Si la universidad no tuviera las humanidades, no estaría completa. Podría más fácil, en la privada usted entra sin estudios generales,
sin humanidades, pero eso no nos interesa. Los estudios humanísticos son básicos. Y muchas gracias por recordarnos. Mucho gusto. Damos las gracias por estar con nosotros esta noche en esta presentación del libro y los invitamos a compartir un brindis. Muy buenas noches. Muchas gracias.